Son bienvenidos amigos y hermanos a este tiempo de reflexión espiritual. Reciban un cordial saludo de su amigo Enrique G., quien siempre está aquí para compartir con ustedes grandes verdades de la palabra de Dios, para que de esta manera podamos cada día ser edificados y advertidos a las grandes misericordias del Señor. Según las Escrituras y la filosofía social, mis amigos, una sociedad sin principios, ni morales, ni espirituales, se encamina hacia el colapso. Lo que estamos viendo en estos tiempos justamente es precisamente lo que Dios nos ha dejado escrito hace muchos años. Y esta situación la caracteriza el egoísmo, la anarquía y la pérdida de los buenos propósitos de las personas que formamos parte de esta sociedad. De tal manera que la Biblia nos advierte muy claramente que cuando se abandonan los principios divinos, escucha esto genera un espíritu de degradación moral y espiritual. Y cada día lo que estamos viendo justamente es todo esto que Dios en su palabra nos está mostrando y aconsejando continuamente. Cuando se rechaza el fundamento espiritual, porque el fundamento espiritual es algo que sostiene el buen comportamiento de un ser humano, de una comunidad, de una sociedad. Así es que cada persona, cuando pierde este fundamento, comienza a hacer lo que bien le parezca, y cada quien empieza a creerse a sí mismo que lo que está haciendo es apenas lógico, normal. En un libro de la Escritura, Jueces capítulo 21, verso 25, encontramos advertencias de todas estas cosas. Cuando las personas comienzan a hacer lo que bien les parece y empiezan a reemplazar la verdad por el relativismo. El relativismo nos explica que considera que bueno o malo cambia según la cultura. O sea, se llega a un conformismo en el que pues hay que vivir de acuerdo a los tiempos, que hay que comportarse de acuerdo a lo que está sucediendo y según el concepto cultural de las personas, pues no afecta en absoluto. Y nos damos cuenta que en realidad sí afecta. Uno puede autoevaluarse a sí mismo de algún tiempo cómo se comportaba, y debido a que fue en esa tendencia de lo que le ha rodeado según la cultura que frecuenta, se da cuenta que las cosas han ido cambiando muy fuerte en su vida. En la Biblia, en Romanos capítulo 1, versos 28 al 22, nos describe la palabra de Dios cómo el alejarse de Dios conduce a la sociedad a entregarse a prácticas destructivas como injusticias, engaños y falta de afecto natural. O sea, empieza el ser humano a empezar a conducirse de manera muy diferente a lo que en un momento manejó, vivió, y se dio cuenta que eso era muy fundamental, pero luego como que empiezan a perder valores y la persona se da cuenta que el medio que lo rodea pues está viviendo eso mismo y que para él, según, no habrá ningún problema. Proverbios 29, 18 nos advierte que sin profecía, sin revelación o dirección divina, el pueblo se desenfrena. Si uno observa
los diferentes comportamientos sociales, uno se da cuenta que el medio absorbe al ser humano. Damos gracias a Dios que hubo hombres como Noé, que muy a pesar del medio que lo rodeaba, él no se dejó absorber. Y de esta manera pudo sobrevivir creyendo en el consejo divino. Y de esa manera pudo sostenerse, él y su familia, porque es muy valioso que Noé logró no solo él, sino también guiar a su familia en un entorno de principios espirituales y no se dejó absorber por el medio cultural en que él se movió en su época. Así es que esta palabra nos ayuda para darnos cuenta que no debemos caer en el desenfreno y que todo esto conduce a la violencia y a la pérdida del valor de la vida humana. Son muchas las personas que poco a poco han ido perdiendo esos principios, esos valores, de tal forma que hoy observamos a cristianos mismos que adoptaron una vida espiritual muy hermosa, de comportamientos muy preciosos, hogares bien formados, pero luego poco a poco se fue, por usar un término muy común, desmoronando su comportamiento moral y espiritual. Segunda a Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5, porque estoy hablándole con fundamento de la palabra de Dios. Nos enseña que los últimos tiempos, escuche bien esto, se caracterizarán por el amor sin control por el dinero. Uno de los factores que está destruyendo al ser humano hoy es la persecución indiscriminada de cómo apropiarse y conseguir el dinero. Y desafortunadamente, algunos lo logran, pero no lo pueden disfrutar como quizás lo pensaban. Pero también otros aspectos lo absorben, como la soberbia, la ingratitud y la falta de dominio propio. Cuando el ser humano pierde el dominio propio, es como si se despojara, es como si usted entrara a su residencia y dejara todas las puertas abiertas y todos los valores que usted tiene dentro están sin ninguna protección. Eso es cuando el ser humano pierde sus principios morales y espirituales. La persona queda desprovista de defensas y está expuesto a que cualquier cosa lo absorba, lo destruya y acabe con lo mejor que tenía en su vida. Las instituciones sociales, legales y políticas podrían sostenerse sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Si así se mantuviera en ese pensamiento y en ese comportamiento, pudiéramos encontrar muchas instituciones sociales, comunidades, manteniéndose dentro de su orden, mis amados. Pero resulta que se van perdiendo esos valores. Y dentro del ser humano piensa, bueno, eso no vale tanto, la cultura que me rodea pues tiene capacidad para desarrollarme de la misma manera, pero uno nunca debe olvidar sus raíces ni sus principios. Pero mira lo que ocurre. Las instituciones sociales, legales y políticas podrían sostenerse sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Pero ¿qué ocurre? Sin una brújula moral, los pactos sociales se rompen y le dan paso a la corrupción y al abuso de poder. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Situaciones muy complejas, porque se han perdido las bases que sostenían la sociedad, el hogar, la familia y la conducta personal del ser. La desorganización social y el aislamiento moral surge
cuando las normas y los valores tradicionales pierden su autoridad sobre los individuos. Y es ahí donde justamente se ha movido esa situación del ser humano. Ha perdido sus valores, sus raíces. Y de esa manera, pues queda desprovisto, sin defensas, sin ninguna forma de vivir como antes solía ser. Así que tanto la teología como el análisis social coinciden en que una sociedad sin estos pilares pierde su brújula ética, de tal forma que al perder esa ética ya no hay respeto, no hay consideración. Y finalmente, la autodestrucción de la estructura comunitaria llega a su final. Amados míos, yo sí anhelo y deseo en el amor del Señor que nos detengamos un momento y que podamos observar como Dios le dijo a Jeremías: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda. ¿Dónde dejamos nuestros buenos caminos? ¿Dónde dejamos la senda que debíamos seguir transitando? Es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que volver a Dios y a los principios importantes de nuestra vida. Así que yo te estoy solicitando que te suscribas a este canal para que no pierdas ningún contenido de lo que compartimos contigo para edificación personal, familiar y comunitaria. También regálanos un like, me gusta, y compártelo con tus amigos y conocidos para que de esta manera ellos puedan también apropiarse de estos consejos valiosos, morales y espirituales para el buen vivir y la buena estructura familiar. Dios me los bendiga y me los guarde, es mi oración y deseo.